Hoy vamos a realizar un tributo, traeremos del Arcón de los Recuerdos una de las mayores postales de la historia del ajedrez vernáculo. Vamos a recordar aquel match que protagonizaron los equipos de ajedrez de la Argentina y de la Unión Soviética. Esto sucedió en el Teatro Cervantes en 1954. Participaron 16 jugadores y solo hay 2 sobrevivientes. Uno está en Moscú, Yuri Averbach, y el otro está acá, sentado junto a nosotros, sentado frente al tablero. Decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Así que a nuestro invitado, y le damos las buenas noches, al gran maestro Oscar Pano, le vamos a preguntar cuántos recuerdos puede tener de lo sucedido hace nada más y nada menos que 65 años. Buenas tardes, Hilardo. Sí, yo me acuerdo perfectamente porque fue una competencia muy importante, por lo menos para mí. Lo era desde el momento en que Rusia era la máxima potencia del mundo, como estaba demostrado, y Argentina ocupaba el segundo lugar en el nivel internacional. De manera que hubo una confrontación muy a favor de Rusia, porque era una dedicación exclusiva que tenían ellos, otro nivel. Pero para nosotros era muy importante. Bueno, va a ser muy lindo escucharlo. También lo acompaña su hijo Sergio Pano, que está de cebador oficial de mate hoy acá enfrente al tablero. Y después por ahí, si tenemos tiempito también, Sergio, por ahí tiramos alguna puntita, algún avance que se está trabajando con la plataforma de Pano. Y me reía, pues digo, de los que estamos acá presentes, incluso vos no habías nacido en la fecha de este match, en marzo de 1954, así que el maestro nos va a contar algo donde nosotros no lo pudimos presenciar. Si tenemos tiempo, vamos a volver a leer un breve cuento. Me refiero a nuestra corresponsal española, Sara Rivera, de Aranjuez, que semanalmente nos alcanza algunos cuentitos, así que si tenemos tiempo hoy... Tengo 2 cortitos, probablemente... Vamos a hacer tiempo para leerlo. Y bueno, también saldrá al aire un invitado, me refiero al colega Alberto Amato del diario Clarín. Amato es un especialista de temas políticos. Vamos a recorrer con él lo que sucedía en el mundo en aquella década del 50 y en especial y en particular con la Argentina en 1954. Así que nos va a engalanar el momento del recuerdo del match de Argentina-Rusia. Y ahora sí, esta es una crónica evocativa de una época golpeada por el olvido. En 1954, Buenos Aires fue sede de uno de los matches más atrayentes de la historia del ajedrez vernáculo. El equipo argentino se enfrentó a la Unión Soviética en los salones del Teatro Cervantes. El duelo se dividió en 4 partidas, 2 con blancas y 2 con negras para cada una de las 8 parejas de rivales. En 4 días, entre el 16 y 24 de marzo, se jugaron las 32 partidas y la URSS se impuso 20,5 a 11,5. 65 años después, solo quedan 2 sobrevivientes. El ruso Yuri Averbach, de 97 años, al que tenemos muy lejos en Moscú, y el ingeniero argentino Oscar Pano, de 84, sentado aquí, frente al tablero. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial hubo que esperar hasta 1950 para que se reconstruyeran algunas naciones y se reanudaran las Olimpiadas de ajedrez. La Argentina se había convertido en un rival de cuidado. Además de los expertos Bolbochán, Guimard, Pilnik y Rossetto, ahora estaba reforzada por Najdorf y Eliscase, 2 de los 20 ajedrecistas extranjeros que se quedaron en el país tras la Copa de Naciones del 39. En la Olimpiada de Dubrovnik en Yugoslavia en 1950, la Argentina fue escolta del dueño de casa. Y 2 años después, en Helsinki, Finlandia, repitió el segundo lugar, esta vez detrás de la URSS, que hizo su debut en esta competencia. El próximo enfrentamiento entre ambos países posiblemente sucedería en la 11ª Olimpiada de Ámsterdam, prevista para el 4 y 25 de septiembre del 54. Por eso, con 6 meses de anticipación, se organizó ese match en Buenos Aires, del que se cumplen 65 años, con la excusa de un intercambio cultural, pero en realidad era un test match para probar la fuerza de nuestros jugadores. Nunca olvidaré ese viaje, el primero que hice en mi vida a un lugar tan lejano de mi país. Me contó vía Skype hace un tiempo Yuri Averbach, desde su domicilio en Moscú. Yo era el campeón soviético de ese año y jugué con Pano, un joven de 19, que era el último campeón argentino. Gané 3-1,
pero no fue sencillo y la diferencia pudo ser menor. Me sorprendieron dos cosas, me dijo: el talento de Pano y el fuerte interés de los aficionados por el ajedrez. Cuando terminó el match, dimos charlas y simultáneas en varias provincias. Anduvieron por Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y Córdoba. Sobre las causas de la victoria me dijo: fue un match promocional, como más tarde sucedió en Uruguay o en Estados Unidos. Triunfamos simplemente porque teníamos un equipo poderoso y superior a cualquier otro. Incluso nuestra delegación no contaba con el campeón mundial Botvinnik, porque él le tenía miedo a los aviones. Más de 1.500 personas colmaron a diario la sala del Cervantes y recién el 24 de marzo se realizó la jugada oficial. Ese día el general Perón, con impecable traje blanco, ejecutó el movimiento peón 4 rey en la mesa de juego de Najdorf con Blanca y David Bronstein. Perón posó para la foto y se marchó hacia el palco de honor, donde lo aguardaba el presidente de la FADA, Juan Lorenz, el presidente de la Comisión de Cultura, hablo del poeta y cantor de tango don Cátulo Castillo, también estaba Rafael Castel Méndez y los soviéticos Ragozin, presidente de la delegación, y un tal Ignatiev, que era el intérprete. Después hubo una anécdota muy conocida entre Perón y Najdorf, y si tenemos tiempo la vamos a recordar. Pero lo importante es que pasaron 65 años del match Argentina a la URSS y aún se continúan escribiendo nuevas historias. Muy bien, y con esa introducción del tema, vamos a hablar ahora con Oscar Pano. Ya lo hemos presentado en varias ocasiones, vecino del barrio de Saavedra, proveniente de una clase media, el hijo de Sara y de Francisco. Cuando llegó al hogar ya estaban César y Marta, sus hermanos, que a los 7 años descubrió el ajedrez, que fue 3 veces campeón argentino, que ganó 2 zonales, que se clasificó para 6, el mejor fue en Gotemburgo en 1955, donde finalizó tercero y venció a Boris Spassky, que con 22 años fue gran maestro, estuvo entre los 18 mejores jugadores del mundo, que en el año 53 ganó el Campeonato Mundial Juvenil, que se casó y tuvo 3 hijos, Ernesto, Sergio y Ricardo, que ha participado en 11 Olimpiadas y que hoy lo tenemos acá como un testigo de este hecho que sucedió hace 65 años. ¿Qué cosas nos puede contar que todavía a veces le giran en el recuerdo, en su mente, sobre lo que pasó en aquella ocasión, Oscar? No, primero responder al saludo de Aberman, porque somos amigos en el sentido de que nos hemos encontrado muchas veces. Él era un gran jugador y sobre todo un eximio finalista. Él ha escrito libros de finales. Pero en realidad nos sorprendió el hecho de que jugara en el tercer tablero, porque nosotros formábamos con Najdorf, Bolbochán y yo de tercero. Y ellos eran Bronstein, Keres y Averbach, que tenía menos prestigio que Taimanov, Petrosian, Geller, Volkanovski. Sí. Sin embargo, por el hecho de ser campeón soviético en ese momento, lo pusieron en el tercer tablero. Y casualmente me tocó jugar conmigo, que somos la pareja sobreviviente, porque todos los demás no están. Esa competencia del año 54 para usted marca algo especial. Es el debut en un torneo internacional y juega un match y cumple años mientras se va produciendo las partidas. Usted el 17 de marzo cumplía sus 19 años. ¿Lo tenía también, le pasó también por la cabeza todo esto? No, el cumpleaños me pasó desapercibido porque se venía el cuco encima y había que prepararse, ¿no? Ajá. ¿Y por qué ganaron tan fácilmente los soviéticos, Oscar? Si se puede decir fácilmente en una partida. No, yo no creo que sea un score demasiado abultado, porque en el fondo lo que dijo Averbach, él estuvo tecleando en algunas partidas y por forzar o por más experiencia o algo logró una ventaja, pero estábamos más parejos, si se quiere, pero el resultado final fue ese, ¿no? ¿Usted se había preparado para jugar con él o se enteró acá la formación? ¿Cómo fue? No, digamos, nos preparamos algún tiempo antes, sí, siempre con Bolbochán, nosotros estudiamos junto con Julio Bolbochán, pero tampoco era una dedicación exclusiva, estábamos atendiendo nuestras cosas y vimos que se venía el match encima y había que prepararse, ¿no? Pero con la informática de hoy hubiera sido distinto el asunto porque hubiéramos mirado las últimas partidas de ellos, etcétera. Pero acá teníamos un año de atraso en la información, entonces era un problema. Eso usted lo contó ya en otras ocasiones, que a veces
estudiaban en el vuelo, cuando viajaban hacia algún torneo, recién ahí podían tomar alguna revista extranjera y mirar alguna novedad, porque... Hemos dicho que él era campeón soviético. ¿Qué mejor que mirar el último campeonato soviético y ver las partidas? Por lo menos a mí me interesan las de Auerbach, para ver un poco los planteos, etcétera. No teníamos ese material. Claro. ¿Y por qué se llegó a este duelo? Yo pongo acá en mi crónica, me tomo la licencia de decir que termina siendo un intercambio cultural, pero que en realidad era un test match. ¿Usted recuerda los pormenores, cómo se alcanzó esto? No, la federación manejó eso y no sé de quién fue la iniciativa de la invitación, etcétera. Argentina iba a ser la sede de la Olimpiada en el año 54. Después falló un poco a último momento y Ámsterdam copó la parada y se hizo en Ámsterdam. Ajá. Y el hecho de que ganó Rusia en Ámsterdam, naturalmente, y nosotros salimos segundos también, quiere decir que estábamos en zona como para ser un poco parecido a cuando se jugó Rusia contra el resto del mundo por los años 70, ¿te acordás? El resto del mundo éramos nosotros en ese sentido, ¿no? Pero quería agregar que el tema de Botvinnik, que no le gustaba viajar mucho en avión, pero ellos lo usaron, no dijeron esa excusa como oficial. No vino Smilov tampoco, porque ellos tenían que jugar el match por el Mundial en ese año. Entonces no querían ni mostrar partidas de ellos y guardarse para el estudio y la preparación. Así que ellos no contaron con dos tableros importantes. Sí. Pero no sé si el resultado hubiese sido distinto, porque el equipo oficial, por ejemplo, en Moscú, en la Olimpiada del 56, era Botvinnik, Smilov, Brostein y Keres. O en el de Ámsterdam. El capitán era Kotov. Y le dijo a Naidor, dijo, y sí, tienen que jugar los veteranos, son los próceres. Claro. Pero yo tengo 2 o 3 equipos que harían más puntos, porque estaban Geller, Spassky, etcétera, que con más hambre la juventud los llevaba a combatir más, hubieran hecho más puntos que ellos. Ganaron bien, pero los otros hubieran ganado mejor. Entonces eso era lo que era Rusia en aquel momento, porque después, cuando se desmembró la Unión Soviética, bueno, se encontraron con otras provincias que también tenían grandes jugadores. Se le caían los jugadores. Sí, le sobraban completamente. Parece el seleccionado argentino, aunque está de capa caída, que también tenemos demasiados delanteros, demasiados mediocampistas, pero bueno, a ellos no fallaban, ellos eran muy... Me interesaba si el tema, en verdad, Naidorf, al que usted alguna vez dijo, bueno, era un gran vendedor, si él también tuvo que ver en vender este proyecto, esta idea de traer a los soviéticos al general Perón, o fue una iniciativa para usted también de parte del gobierno. Bueno, había un hombre que tenía llegada política, que era Castel Méndez, en aquel momento vinculado al ajedrez y a la federación, y es muy posible, Naidorf hablaba con Lawrence, que era el presidente, y con Castel Méndez, probablemente le han consultado y él entusiasmado seguramente para hacer una confrontación de este tipo, pero no trascendió periodísticamente la comidilla esta de la preparación. En la crónica yo relato que 1.500 personas colmaban la sala casi a diario de lo que era el Teatro Cervantes. ¿Había un alto grado de popularidad? ¿Se percibía eso? Sí, pero tal vez un poco menos a lo que fue después la llegada de Fischer con acá en la calle Corriente cortada, con el magistral, y el match con Petrosian. Que eso fue escandaloso, y además se agotaron todos los tableros, todo el mundo compraba los juegos, etcétera. En aquel momento igual siempre ha habido mucho entusiasmo, pero lo de Fischer ya después fue un poco superlativo. Pero la gente en verdad acompañó, y ellos hablan también de esa especie de fervor que había por el ajedrez, porque tuvieron que viajar a ciudades, o sea que en el interior también había una alta difusión del ajedrez en Argentina. Había mucho en las provincias, a pesar del poco contacto que había, ¿no? Sí. Tucumán tenía un gran ajedrez, Mendoza, Salta, y no teníamos una vinculación directa, pero Argentina siempre fue un país muy ajedrecista. No sé por qué, pero se difundió en todas las provincias, ¿no? A ver, Alfredo. Digamos, que tiene que ver con el ajedrez, ¿no? Pero quiero ver cómo era, digamos, en esa época, estamos hablando cuando Pano tenía 18, 19 años. Los otros jóvenes, ¿era muy común, digamos, que jugaran al ajedrez, o lo veían así como una especie, con mucho respeto, como un bicho raro por jugar al ajedrez?
No, en la juventud los chicos son competitivos y les gustaba de alguna manera, solamente que había una oferta de deportes y de juegos muy amplia, y el ajedrez tiene su complicación, hay que dedicarse un poco, tomar la mano para no hacer chambonadas directamente, ¿no? Entonces no eran muchos los que se dedicaban a estudiarlo, pero había muchos que sabían y les interesaba. ¿Y cómo le veían a usted en esta participación internacional? Digamos, ¿con orgullo? No, bueno, eso ya cuando uno, el año anterior había ganado el Mundial Juvenil, eso fue ya un escándalo local, digamos, de alguna manera. Entonces después sí, ya era una especie de ídolo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, entonces sí, había más entusiasmo en ese sentido. ¿Cómo se manejó con, digamos, la popularidad de haber salido campeón del mundo? Después, en algún momento por ahí leí, no sé si fue en el libro suyo, que escribió Arguiñarís, como que aprendió a hablar sin decir nada, como que también había muchas entrevistas, como que en verdad el nombre de Pano había quedado bien marcado en los medios. Bueno, sí, me podría haber dedicado a la política, porque hay muchos que hablan mucho y no dicen gran cosa, ¿no? Así que... Bueno, está bien entonces. Bueno, vamos a escuchar un temita musical, leemos 2 avisos y ahora tenemos un amigo enganchado para también hablar con él. Bien, vamos a hablar ahora con un periodista argentino, siendo las 19:25 de hoy martes 26. Me refiero a alguien que fue corresponsal de guerra en Etiopía, en Somalia y en Nicaragua. Estuvo allá siguiendo la caída del presidente Anastasio Somoza en el año 79. Vamos a hablar con Alberto Amato, que inició sus palotes en la profesión en la revista Antena ya por el año 73, que fue secretario de redacción de la revista Gente, jefe de la redacción de la revista La Semana y el Diario del Juicio, fue secretario de redacción de la agencia Telam y prosecretario de redacción de Clarín, titular de la cátedra de periodismo en la UBA y en la Universidad de Belgrano, y galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España ya por el año 98. Un gusto saludarte, Alberto. Te habla Carlos Hilardo, me acompaña Alfredo Tabacman y también tenemos de invitado al maestro Oscar Pano. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Has contado todas mis glorias. Tendrías que contar las perdidas. No, las buenas simplemente. Y lo lindo es que, bueno, vos sabés como yo que esta producción nos da muchas cosas, que ya entre la más preciada están los viajes. Y fue así como hace 6 o 7 años, le cuento a la audiencia, conocí a Alberto. Y lo mejor de todo es que después de tanto tiempo lo llamé y el hombre me dijo, decime a qué hora hay que salir, no hay ningún problema. Así que bueno, te agradezco mucho la gentileza de acompañarnos aquí enfrente al tablero, Alberto. Un placer, Carlos, y un gran abrazo al gran maestro Oscar Pano. Muy bien. ¿Vos te gusta el ajedrez? Sí, me gusta. A ver, el ajedrez jugó conmigo. Yo no jugué al ajedrez, nunca. Me retiré invicto. Tempranísimo, conociendo mis limitaciones. Claro. Pero es una cosa apasionante, es una cosa tremenda. Bueno, mira, junto al maestro Pano estábamos recordando una de las mayores postales del ajedrez argentino, que fue en el año 54 la llegada de una delegación soviética para jugar con los mejores ajedrecistas argentinos. Dado que ya habían pasado 9 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿te animás a darnos una pincelada de cómo estaba el mundo allá por los años 50? Pues ¿cómo estaba el mundo en el año 54? Sí. Vos sabés que... yo pienso que ese fue un año tremendo, para el país y para el mundo en general. Yo creo que ese fue el año en el que se puso en marcha la verdadera Guerra Fría, ¿no? Que, como vos sabés muy bien, ni fue guerra ni fue fría. Sí. Pero... dividieron al mundo en dos. Sí. Claro, no solo dividieron al mundo en dos, Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que le tuvieron que explicar al mundo, que se enterara rápido, en lo posible, cómo dos tipos que habían sido aliados para derrotar a Hitler, de golpe en 5, 6, 7 años, habían pasado a ser enemigos irreconciliables. Claro. Que fue lo más difícil de entender para el mundo. Mira, el mes en el que llegaron los maestros soviéticos, debutó el 1 de marzo de ese año. Estados Unidos hizo estallar una bomba de hidrógeno. Ajá. Que tenía 600 veces la capacidad de las que había tirado en Hiroshima y Nagasaki. Todavía la Unión Soviética no tenía su bomba atómica, todavía estaba por estallar me parece el caso Rosenberg y demás. Si no los habían ejecutado ya no me acuerdo realmente. Claro. Pero ese fue el primer gran impacto de la guerra, ese y otro más. Estaba bajo asedio Dien Bien Phu, que era Indochina, que después va a ser Vietnam. Claro. Los franceses se van de esa colonia suya, se van en
en mayo, derrotados por el comunismo, por Ho Chi Minh y compañía. Así que era un año peleado. El año anterior, en el 53, el año anterior, Truman, que había sido presidente de Estados Unidos, lo lleva a Churchill a dar una conferencia, creo que en la ciudad natal de Truman, no recuerdo bien ahora, disculpame la improvisación, pero viste, yo prefiero hablar así que recorrer los manuales y esas cosas. Sí. ¿Y qué dice Charlie en su discurso? Que fue un discurso brillante, de acuerdo a la calidad del orador. Habla por primera vez de una cortina de hierro ha caído sobre Europa, dice, en referencia al avance de la Unión Soviética en el este europeo. O sea que son los años que se acuna la imagen de la cortina de hierro. Estados Unidos dice, miren que nosotros tenemos una potencia nuclear fantástica, y el mundo empieza a moverse, a bailar la danza de esas dos grandes potencias, en un país que, como vos recordás bien, el general Perón hablaba de estar equidistante de los dos imperialismos del mundo. Exacto. Aquí sentado tengo al maestro Pano, que va asintiendo cada palabra que decís vos como si fuera un maestro de historia, así que parece que venís bien rumbeado, la memoria te está jugando una buena pasada. No, sí, porque además, viste, yo soy un veterano también, yo era muy chico, en el 54 yo tenía 5 años. Claro. Y ¿sabes qué me acuerdo también de una cosa tremenda? La epidemia de polio. La Argentina vivía una epidemia de polio tremenda, o sea que pegó incluso al lado de mi casa, ¿no? A Juan Carlito Costa, que ya murió, pobrecito, y que vivió toda su vida con las secuelas del mal. Y yo me acuerdo del terror de nuestros padres y de nuestras madres por ese animal al acecho, viste, que no sabía si pasaba por la puerta de tu casa o entraba, ¿no? Alberto, quien está hablando con nosotros, Alberto Amato, periodista de Clarín, nos está dando una pincelada a los años 50, pues estamos haciendo el homenaje a 65 años del match de la Unión Soviética con la Argentina en el Teatro Cervantes, sin que se nos piante un lagrimón. Decime una pincelada cómo estábamos social y económicamente la Argentina allá en el año 54, ¿qué recordás? ¿A que no sabés qué pasaba? No. teníamos graves problemas económicos. No había disparada de dólar en esa época. Empezaba a faltar dinero, ¿no? Empezaba a faltar la plata. Perón, que era muy hábil, había puesto en marcha la primera ley de inversiones extranjeras, con lo cual, viste, se terminaba la ilusión de institución de importaciones. Y aquella cosa de vivir con lo nuestro, que era, no podíamos vivir con lo nuestro porque ya no teníamos nada, digamos, ¿no? Esa cosa que hace un tiempo se quiso restaurar y convirtió a la economía argentina en la tercera más cerrada del mundo. Sí. Eso era lo que pasaba en general en lo económico, ¿no? Se había acabado el dinero de la posguerra y había que tener recursos para poner en marcha, para seguir con la marcha del país. Sí. En lo social ahora empezaba un poco más tarde el conflicto con la Iglesia, ¿no? Que ya Perón tenía una oposición importante, pese a haberse alineado con Estados Unidos. No era tan cierto aquello de equidistante de los dos imperialismos. Por esos días de los maestros argentinos y soviéticos peleando sobre el tablero, hubo también una conferencia intercontinental en Caracas, donde Perón se alineó, hizo manifiesta fe anticomunista, ¿no? Alineado con Estados Unidos. Pero me parece que ese era también un conflicto que pasaba un poquito inadvertido para la sociedad. La sociedad estaba con dramas económicos, empezaba la lucha, los veteranos se van a acordar, y para los que no son veteranos, una campaña que el peronismo en el gobierno lanzó en ese momento era contra el agio y la especulación, es decir, contra la inflación, contra el aumento de los precios. Claro. Entonces te pedían denuncie el agio, a los agiotistas empezaban a surgir palabras nuevas, denuncia a los agiotistas, se cerraban almacenes, ¿viste? Era un clima un poco tenso en lo social, policial un poco, de delación, con una oposición durísima al gobierno, no siempre coherente y prudente. Me parece que se estaban dando pasos que después costó años
volver atrás, y algunos no volvieron atrás nunca. El deporte tenía un gran apoyo de parte del Estado en aquella época. Bueno, claro, sí, a ver, y era una cuestión política también, ¿no? Fangio, ¿ustedes hablaron de Fangio hace un rato? No, pero no lo nombramos, pero claro, había sido campeón del mundo en el 53. Y en el 54 gana en Berna el segundo campeonato mundial, claro, ¿no? Su segundo campeonato mundial, y es el año de Pascual Pérez. Claro, ¿no? 55, sí. Es el 54, en noviembre 54 sí. Le gana a un japonés. Sí. Yoshiro Shirai. Yoshiro Shirai, es cierto. Sí. Le gana al japonés, y cuando vuelve, yo creo recordar que ya estaba el conflicto con la iglesia lanzado, que la verdad estalla como un polvorín. Hay un discurso de Perón que creo que Félix Luna es el que ese fue uno de los discursos más imprudentes de su mandato, en el que acusa prácticamente a la iglesia de golpista, de estar detrás del golpe. No le faltaba razón al general, debo decir, aunque el discurso haya sido imprudente, sí, los hechos demostraron después que no le faltaba razón. Y empieza a escalar bueno, la iglesia empieza a moverse, y de golpe en 2 o 3 meses hay un conflicto tremendo. El gobierno creo que prohíbe una manifestación religiosa, es decir, la circunscribe solamente a la catedral. Y llega tanta gente, la comunidad católica se mueve de tal manera, llega tanta gente a la catedral que automáticamente pasa a la calle, y el gobierno usa el regreso de Pascual Pérez para tapar un poco ese fenómeno social y para equiparar un poco los tantos en cuanto a cantidad de gente. Bueno, mira, antes de despedirte del saludo... Perdón, la ley de divorcio. Un mes de diciembre de golpe y porrazo, también un cachetazo. Hoy puede sonar ¿no? cavernícola, y sí, probablemente lo fuese, pero el divorcio en la Argentina es imposible, y se sanciona la ley de divorcio vincular en la Argentina, que duró muy poco. Yo tenía una tía que llegó a divorciarse de su marido en esos años. Claro. Bueno, y se había impuesto en la Argentina hacía poco tiempo el voto de la mujer, cosa que en el mundo ya venía sucediendo, pero aquí fue un poco lento. Sí. Vos sabés que ahí hay opiniones muy encontradas. Yo sé que me tenés que despedir, pero bueno, Victoria Ocampo, que era una feminista de la época, estuvo en contra del voto femenino. Mirá qué curioso, mirá qué posiciones encontradas, porque sabía que iba a permitir la reelección de Perón. Entonces se opuso en su momento al voto femenino, que era un logro para la mujer importantísimo, que empezó a regir en el año 52, se opuso porque era antiperonista. Sabés que el maestro Pano no solo da cátedras magistrales de ajedrez en el Club River Plate, del cual es hincha él y hace muchos años que trabaja allí, sino también ha estado dando la cátedra de ajedrez en el Colegio Nacional Buenos Aires. Wow. ¿Qué nota le ponemos después de esta lección de historia que nos dio el colega? ¿Tiene algún puntaje, maestro? No, sí, un saludo ante todo a Mato, encantado de escucharlo. Maestro, igualmente, muchas gracias. Me recuerdo, tal vez él me pueda aclarar una cosa, porque habló de la polio del año 54. Nosotros viajamos después a Europa mismo, en la Olimpiada de Amsterdam, no tuvimos ningún problema. Sin embargo, en el año 56... cuando yo fui a Ámsterdam de nuevo para la candidatura, a todos los que veníamos de Buenos Aires nos metieron en un campo de concentración de cuarentena. Debe haber habido un brote muy grande en el año 56, porque nos metieron ahí, y me sacó Ewe, que era el director del torneo. Era un gran un tipo muy prestigioso, ya tenía una calle en Ámsterdam con su nombre por haber ganado el campeonato mundial. Me sacó, y bajo estrictas controles de temperatura y todo, pude jugar el torneo, candidatura pero nos metieron en cuarentena de entrada. Cuando llegó a Holanda. Exacto. En el 55 empieza a funcionar la vacuna Schalk, ¿no? La vacuna que se aplicaba con jeringa y aguja, no era la vacuna Sabin que vino después. En el 55 Schalk triunfa sobre la polio, y empieza acá a la Argentina llega en el año 56. Te voy a contar una cosa si tengo tiempo. Mirá, en el año 56, primero te voy a decir que hubo un obispo argentino cuyo nombre recuerdo haber olvidado, que dijo que la epidemia de polio del año 56 en la Argentina era un castigo de Dios porque la Argentina había sido peronista. ¿Qué momento? Yo digo para que tu audiencia sepa con las bestias que tuvimos que tratar. Claro. Si querés te doy el nombre que recuerdo haber olvidado, fue Monseñor Antonio Plaza, que es público. Bueno, muchas gracias, agradecido.
Y yo me acuerdo que mis padres, yo vivía en Liniers, muy cerca de la fábrica de jabón Guereño, mis padres y los hombres del barrio, 4 o 5, que eran peronistas, ¿no? Salían a pintar los árboles con cal. Porque decía, viste, todavía se ven en el interior del país, se ven árboles pintados hasta la mitad, un poco más arriba con cal, porque decía que eso podía ahuyentar el virus de la polio. Pero salían aterrados porque había estado de sitio y tenían miedo que lo confundieran con la gente que pintaba Perón Pueblo o la BP en las paredes. No dudo que alguno la haya pintado, no lo dudo, pero viste, recuerdo aquel terror. Flaco, yo tenía 6 años para estar tan aterrado, ¿entendés? Era qué grieta. Qué grieta. La grieta de esa, ¿sabes qué? Nada. Claro, ¿de qué me habla? Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Te vamos a invitar otro día exclusivamente que vengas al programa. Vamos a buscarle la vuelta con el ajedrez y la política. Y va a ser un gusto escucharte y que nos sigas contando tan lindas historias. Carlos, es un placer. Gracias por acordarte. Y de nuevo un gran abrazo al gran maestro Scarpano. Un abrazo ya por la redacción al gordo Gambini también. Bueno, cómo no, seguro, claro, cómo no. Chao, querido. Gracias, querido. Hasta pronto. Maestro, antes de entrar del tema de la desigualdad que teníamos así con lo más poderoso en aquella época, el match, como dijimos al comienzo, se dividió en 8 rivales. A usted le tocó, como dijo Averbach. Jugaron 4 partidas, 2 fueron empates y 2 victorias para el soviético. ¿Qué recuerda de aquellos juegos? ¿Pudo ser un empate? ¿Pudo ser más ajustado el marcador? Lo dice Averbach. No, sin duda. Incluso con más experiencia podía haber sacado algún punto más. Pero quiero, no sé si corregir algo, porque yo tengo una vivencia muy clara de lo que pasó. No sé si vos tenés el orden de las partidas, pero la primera jugó Bronstein con blancas. Sí. Y Averbach también en el tercer tablero, porque correspondía a eso. Claro. Entonces, el recuerdo mío es el siguiente. Perón vino a inaugurar el torneo en la segunda rueda, no en la primera. No, yo no lo dije el primero. Yo tengo como que fue en la última, el 24 apareció Perón. No, en la segunda rueda. Entonces el dato está. Entonces, hicieron las fotos, una charla muy amable con todos, porque el Perón era muy, muy carismático en ese sentido. Y va al tablero de Najdorf y Bronstein. Najdorf iba con blancas y hace la jugada inicial. Peón 4 rey, y no lo digo. Pues salimos de la consigna. Sí, salimos de la consigna. Entonces, resulta de que entonces sacan la foto, Perón se sentó en un palco un ratito, al rato no estaba más porque tendría todas sus cosas que hacer. Pero cuando van a empezar la partida, Najdorf vuelve atrás el peón y juega peón 4 damas, porque era la apertura de él, ¿no? Él iba con blancas. Para no pelearse con la FIDE jugó D4. Claro, sí. Resulta de que Bronstein le dice, no, ¿cómo hace eso? Bronstein le dijo, ¿cómo hace eso? No, yo juego lo que quiero, porque pero no puede corregir al mandatario, no puede corregir al presidente. Entonces, sí, esto es así, y jugaron D4. Nunca se supo si era un sentido del humor de Bronstein o era que él vivía en un régimen donde si venía Khrushchev, quien sea, y jugaba esto, ahí quedaba. Exactamente, no contradecir un general. No se podía, ¿para qué? Era mucho más fácil. Además, Bronstein jugaba cualquier apertura y era un genio. Y tengo entendido que era sobrino de Trotsky también, Bronstein. Tengo ese dato. Dijeron, pero no conozco la genealogía. Pero es curioso, yo creo que no fue una broma. Él estaba convencido de que era más tranquilo y mejor evitar lío, no juego peón rey. Si total, él pensaba y jugaba o peón rey o jugaba cualquier cosa y era un genio. Claro. Pero Najdorf estaba preparado peón 4 damas, pero le jugó peón 4 rey y él lo corrigió después de la foto y todo. Lo corrigió. Entonces esa es una anécdota simpática que es poco conocida y yo estoy convencido por el color de las piezas, pero Najdorf era blanca,
que fue en segunda rueda. Yo tenía el dato de una revista del día 24, pero bueno, usted fue testigo, así que tengo que rendirme. No, en el texto que ustedes hicieron recién, parecería que vino Perón, inauguró el torneo. No, inauguró en la segunda rueda. Sí, yo tenía que lo inauguró la última. La jugada oficial se hizo el día 24, pero puede ser como usted contaba. Yo te convencí que es la segunda. Muy bien, vamos a cambiar entonces los registros. Hubo 2 empates de esas parejas, ¿no? Que le tocó. Bolbochán hizo empate en 2 con Keres, sí, y Guimard también con Boleslaski. Sí. Fueron 2 matches que se pudieron ganar, ¿no? Sí, Bolbochán estaba muy amargado porque la partida que él pierde demoró el cambio de una pieza a una jugada y Keres escabulló el cambio y después terminó ganándole. Y él me señaló, me mostró por qué había perdido. Bueno, y es una lástima porque Bolbochán pudo haber ganado el match con Keres, lo cual hubiera sido excelente. Keres era el campeón sin corona, como ya lo conocemos. Sí, tanto Bolbochán como Guimard pierden la cuarta partida, o sea que llegan al cuarto juego ganando el match, pero bueno, les toca perder la cuarta y por eso quedan igualados. O sea que estaba a favor. Alguna vez, bueno, también supe que contó sobre el tema del alojamiento. Ustedes estaban concentrados en el Hotel Constitución. Sí. ¿Qué tal era ese tipo de estar ahí todos concentrados, preparando? Aprovechábamos para estudiar y para divertirse también. Había cosas, la diversión era siempre relacionada con el ajedrez. ¿No? Así que en ese sentido. Pero cabe destacar algo. El octavo tablero nuestro era Maderna. Sí. Que jugó con Geller la primera partida y después se declaró enfermo o algo, y Naidor lo puso a Martín. Él era amigo de Martín y Martín era uno de los valores que no fue olímpico nunca, ni campeón argentino. Sin embargo, era un jugador muy... Y Naidor tuvo razón. Él empató las 3 partidas que jugó con Geller. Las 3 restantes las jugó Martín y no perdió, mantuvo el invicto. Sí, eso fue en la séptima mesa. Y dicen que ahí en la concentración, si había que tomar café, no había cucharitas, no había problema. El viejo resolvía el tema, ¿no? Para revolver el café. Bueno, si agarraba lo que tenía a mano, algún alfil que hubiera cambiado, pero bueno, eso lo ha hecho muchas veces sin darse cuenta, ¿no? Porque el viejo tiene eso, no se daba cuenta porque era más importante lo que estaba analizando que la cucharita. No hubiera buscado una cucharita, tomaba un alfil y revolvía. El dedo no, porque me quemo. Unas cosas del viejo Nader. En algún reportaje usted ha comentado que para los soviéticos el ajedrez era algo serio. ¿Puede ampliar un poquito más qué quiere decir que para ellos el ajedrez era algo serio? ¿Para nosotros no lo era? Bueno, es que era una profesión, no solamente modo de vida, sino un elemento social muy grande. Yo me acuerdo que cuando jugamos en Palma de Mallorca, que yo le gané una partida muy difícil a Polugayeski, en el año sería 72 probablemente ya. Y él con eso retrocedía mucho en el marcador y estaba muy afligido. Y me dijo, pero está bien, es una partida porque mala suerte. No, yo ahora no puedo salir por un año, esto me arruina. Entonces, porque el régimen era que había muchos embajadores ajedrecísticos que estaban, ahora me toca a mí, y si él perdió, no clasificó bien, entonces tenía un déficit, ¿no? Le creo, en el año 2006 lo vi llorar a Variev por haber perdido una partida, la última en la Olimpiada de Turín, así que le creo abiertamente. Lo voy a invitar a escuchar un cuentito, como lo lee nuestro locutor. Sergio, porque si no vas a quedar sin hablar y también algo cortito. Decime cómo está un poco el tema de la plataforma del maestro Pano. ¿Cómo han trabajado? Sé que estuviste con el Ministerio de Educación. Sí, bueno, después del cambio de autoridades nos han vuelto a contactar y tuvimos un par de reuniones con Ignacio David, que es el secretario de Gestión Educativa, y se ha vuelto a firmar el convenio. Bueno, están arrancando con 4.000 becas docentes este año, que están determinando la forma de distribución a todas las provincias. Ya fue homologado el acuerdo, así que ahora le resta a ellos todo el contacto con las provincias para la distribución de las becas que le estamos dando desde la fundación nuestra. Ajedrez con Pano es una plataforma que no solo prepara al docente, sino también uno puede aprender a jugar al ajedrez. Totalmente, o sea, desde www.ajedrezconpano lo puede hacer uno individualmente. En el caso particular del Ministerio hicimos un subsitio que se llama aprender.ajedrezconpano.com,
que es donde se van a gestionar todo el sistema de las becas. Bueno, fantástico. Oscar, ya nos estamos yendo, quedan 2 o 3 minutitos de programa. Aquel match que se organizó, o sea, ese famoso duelo que hoy recordamos que pasaron 65 años, ¿usted cree que sirvió para algo? ¿Serviría repetir la experiencia, invitar así a las grandes potencias del ajedrez hoy en día, llamemos China, Armenia, Azerbaiyán, los mismos rusos, a jugar matches con nuestros jugadores? Bueno, hoy día decís bien, porque ya hablar de Rusia no sabemos de qué estamos hablando. Claro. Armenia ha sido campeón, los chinos son una potencia muy grande también, pero resulta de que también nuestro ajedrez sufre un poco, a pesar de la gran difusión que tiene en la juventud, etcétera. Sin embargo, retrocedemos porque no estamos en la práctica permanente en los grandes centros europeos, etcétera, porque la brecha económica es muy grande. Entonces, claro, irse allá es quedarse a vivir, y hay mucha gente que se ha ido a España, a Italia, sí, etcétera. Entonces, hoy día no sé ni con quién tendríamos que jugar, ni con qué equipo, el equipo olímpico tal vez o algo, sí, pero eso sería siempre de provecho, siempre es provechoso jugar, claro, con jugadores de gran experiencia, sí, pero no sé, qué es un poco distinto de lo que vivíamos en el año 54, y si no, preguntarle al periodista que estuvimos con él. Lo voy a liberar de la consigna, no lo voy a hacer participar a la consigna, no va a ganar. Ya se va a llevar un voucher de nuestro amigo Dobartek y también de Queen International. ¿Cómo era la consigna, La pregunta Alfredo? decía que nuestros oyentes debieran indicarnos el movimiento peón 4 rey P4R del sistema descriptivo por el cual fue reemplazado en el algebraico. Y la respuesta correcta... ¿Se atreve a darla, maestro? ¿Quiere decir? Sí, es el que está al lado. Yo dije, hoy peón 4 dama era D4. Exacto. Y el que está al lado de la D es la E, E4. Exactamente. Es si uno anota de casilla de origen a destino, sería E2, E4, directamente en la planilla anota Pero E4. No me dejaste participar. No. Hacíamos trampa. Bueno, dígame un número del 1 al 30, maestro. 17. Bueno, a ver, Alfredito. Poco. Tenemos el ganador acá, Luis Fanelli. Bueno. Gracias a todos los que llamaron y participaron. Felicitaciones para Luis Fanelli, que lo esperamos aquí el próximo martes para que venga a retirar su juego de ajedrez, gentileza de rival, y el llavero, gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. Maestro, gracias por haber venido, por el esfuerzo. Usted está en la otra punta, en H8 está, ¿no? Vive en Saavedra, venir hasta aquí, hasta los estudios. Parque Sarmiento, claro. Así que bueno, ha hecho un esfuerzo enorme. Queríamos simplemente hacer este homenaje, recordarlo como siempre, y bueno, usted fue testigo de ello y me parecía que valía la pena hacer esta jugada, traerle a los oyentes, a aquellos que lo leyeron, quizás por algún recorte de un diario, por algún amigo, pero bueno, tenerlo a usted en primera persona contando lo que había sido esa experiencia. Sí, pero salvo las partidas no me acuerdo casi nada. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Alfredito, nos vemos el próximo martes con más Frente al Tablero y quizás con Andresito. Seguramente va a estar con nosotros.